Carolina, ¿cómo viste la visita de la ministra Bisotti, las explicaciones que dio? ¿Qué sucede con esta sensación de la oposición que ve que no hay un plan certero, que está reclamando eso? Certeza en cuanto a contratos, en cuanto a entregas de vacunas. ¿Qué has visto en esa reunión? Bueno, mira, yo creo que estamos ante una pandemia, ante una situación extraordinaria a nivel mundial, como lo dice todo el tiempo nuestro presidente, como lo sabemos todos. Tenemos un gobierno que ha tomado muchísimas medidas para paliar esta situación extraordinaria, medidas económicas el año pasado con el IFE y el ATP, y también medidas para fortalecer el sistema sanitario. Se hicieron acuerdos para conseguir la vacuna. Sabemos que la vacuna es un bien escaso en el mundo, que hay pocos países que tienen la vacuna y Argentina está entre los 10 países que tienen vacunas, pero bueno, se está llevando adelante la campaña de vacunación y claramente lo que transmitió la ministra es que se están haciendo todos los esfuerzos para poder tener mayor cantidad de vacunas, poder vacunar más rápido para que haya mayor gente Claro. que pueda estar inmunizada, sobre todo las personas mayores, ¿no? Las personas de riesgo. Eso es la prioridad que estableció nuestro gobierno y me parece que eso está bien. Así todo, más allá de que estemos llevando adelante la campaña de vacunación, se ha dispuesto una serie de medidas que tienen que ver con restringir la circulación porque claramente la segunda ola llegó y no podemos permitir que colapse el sistema sanitario. Ujú. ¿Por qué podría colapsar el sistema sanitario? Porque tenemos una gran cantidad de casos de contagios, porque ha habido un relajamiento por parte de la sociedad, que ya cansada de la pandemia comenzó a hacer su vida de manera casi normal y eso trae aparejado que por supuesto circulen otros virus, que ante la mayor circulación también se produzcan accidentes de tránsito, eso ocasiona que haya internaciones en las terapias también por otras cosas que no son solamente el COVID, y eso podría llegar a hacer colapsar el sistema sanitario si no apelamos a la responsabilidad individual. Me parece que la ministra fue clara y como dice nuestro presidente, no podemos hacer campaña con la pandemia, ¿no? Campaña política. Me parece que eso es de una canallada absoluta. Por eso creo que es tan importante que nos unamos todos y tomemos con seriedad lo que está ocurriendo. Creo que los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional son denodados por conseguir la mayor cantidad de vacunas. Nadie más que nosotros tenemos interés en que haya la mayor cantidad de argentinos vacunados. Bueno, hay acuerdos que se han hecho, que se han firmado y se están cumpliendo en la medida que se va produciendo la vacuna. Diputada Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Se reclama de un sector de la Bien. oposición, puntualmente de la presidenta del PRO, el tema de la legislación para que se deje a privados y a provincias encarar acuerdos por vacunas. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo no estoy de acuerdo, me parece que siempre funciona mejor cuando es centralizado, porque vos pensás, lo mismo sucedió con los respiradores, si se compra y se abastece a lugares que por ahí, digo, el sistema sanitario tiene una lógica, está regionalizado, hay hospitales de alto nivel de complejidad, otros de mediana tensión, otros más centros de salud, entonces vos no podés para un centro de salud estar comprando respiradores, por eso es tan importante que sea con una lógica centralizada la compra de las vacunas. Si nosotros dejaríamos que cada jurisdicción compre por su lado, terminaríamos comprando a cualquier precio y tampoco conseguiríamos mayor cantidad de vacunas, esa es la realidad. Nada tiene más fuerza que un Estado nacional negociando la compra de vacunas. Creo que nos debilitaría como país y que además no conseguiríamos mejores condiciones. Ujú. Pero la ley actual vigente prohíbe que estos puedan encarar acuerdos por vacunas o no dice nada. No, la ley vigente no establece al respecto ninguna prohibición a la compra de vacunas. Tengo entendido que no. Ujú. Lo que sí se ha dispuesto es una cláusula, que fue una cláusula pedida por la diputada Ocaña, que es la que de alguna manera Pfizer pone como excusa para no vendernos las vacunas, Ujú. esta empresa en particular, ¿no? Eso fue como algo muy contradictorio de la oposición. Y otra cosa que me parece interesante resaltar también es que la oposición se ha cansado
de defenestrar la vacuna en su momento, de la campaña de vacunación, y si la vacunación hubiese sido más masiva al principio, porque recordemos que al principio, cuando se empezó la campaña de vacunación a fines de diciembre, no había muchos inscritos para la vacuna. Recién cuando salió el paper y la publicación acerca de la investigación del Sputnik, empezó como a tener legitimidad la vacuna y empezó el proceso de vacunación, donde aumentó la cantidad de inscriptos, ¿no? Pero antes no era de esta manera. Entonces me parece que ahí mostró la oposición su falta de no estar a la altura de las circunstancias. Me parece que no podemos estar jugando con la vida de la gente, con la salud. Si hay una prioridad que ha puesto nuestro gobierno es la salud. Miren, yo tuve a mi papá internado hace muy poquito y casi se me muere de COVID. Y es terrible la angustia que pasamos como familia, porque mi papá tiene 62 años, no estaba vacunado, y realmente es un virus que afecta a todos sin distinción de clases sociales, y que todos queremos que todos estemos vacunados. Entonces me parece que el sistema público respondió. Estuvo internado en mi provincia, en Entre Ríos, en el Hospital de la Baxada, un hospital que el gobierno de Mauricio Macri tuvo parado durante los 4 años de gobierno porque no quiso que funcionara, porque había sido un hospital construido por el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces esas son las miserabilidades del gobierno de la oposición, de Juntos por el Cambio, cuando cuestiona la vacuna. Ahora, yo fui diputada, presidenta de la Comisión de Salud. Sí. Para seguir con esta idea, y a propósito, una de las cuestiones que planteaba la oposición era qué pasaba con los demás laboratorios. ¿Por qué con esa suspicacia de que había una persona que había trabajado para el laboratorio de Map Science, que fue el que se traba que hace contrato con AstraZeneca? ¿Qué pasó con esa situación en particular? ¿Por qué no los otros laboratorios? Que al parecer hubo un lobby al respecto de eso. Se trata la acusación que hace la oposición. Los demás laboratorios, ¿qué pasaba? Que no se negociaba con otros laboratorios como otros países del mundo y de la región lo han hecho. Ese es el reclamo de la oposición. No sé cómo les cayó a ustedes. A nosotros nos pareció que la ministra fue muy sólida, respondió todas las preguntas, y acá obviamente se negoció con todos los laboratorios porque la idea es traer la mayor cantidad de vacunas. Por supuesto que con la vacuna rusa, que fue la primera que llegó, después llegó la china, y así sucesivamente. Se firmó un acuerdo con AstraZeneca, pero todavía está en tratativas de que están llegando la producción. Hay un compromiso de enviar esa producción. Esto creo que fue el cuestionamiento que se hizo. Ahora bien, creo que si hubiese habido algún interés en beneficiar a alguna empresa en particular, se hubiese hecho acuerdo con una sola empresa. Se hicieron acuerdos con distintas empresas. Creo que eso desmonta o derriba cualquier posibilidad de no, pensar, para la fabricación de la AstraZeneca de acá, o sea, de laboratorio de Garín, fue por eso. Bueno, por supuesto que cuando se pensó al principio en la posibilidad de la producción nacional en el país, Hugo Sigman todos lo conocen y es un empresario nacional, y se vio la posibilidad de avanzar en ese sentido, pero después la primera que llegó es la vacuna rusa. Me parece Bien. que quieren encontrar gato encerrado, buscar gato encerrado. Yo fui presidenta de la Comisión de Salud durante el gobierno macrista, y no solo que no vino nunca el ministro Lemus y tampoco Rubinstein a la comisión con cientos de pedidos de informes sobre distintas cuestiones, cuando cortaron el programa Remediar, cuando cortaron todo el tema de los medicamentos a jubilados, todos los descuentos, entre otras cuestiones, los insumos de VIH porque se caían las licitaciones internacionales. Entonces hay como toda una serie de cuestiones que no se han dicho y que hay que decirlas. Bien. Porque cuestionar en el marco de una pandemia a nuestro gobierno, que ha hecho todo para que el sistema no colapse y lo siga haciendo con absoluta responsabilidad, cuidando la vida de los argentinos, me parece una canallada. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones, la saluda desde el piso. La saco un poquito de la problemática vinculada a la pandemia. Faltan aproximadamente 10 minutos para que arranque, es la hora establecida de la reunión prevista entre el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, representantes del oficialismo y representantes de Juntos por el Cambio, para empezar la negociación formal de qué hacer con las PASO. Mucho se ha dicho, digamos, en estos días respecto a las posiciones de cada uno. ¿Cuál es su expectativa respecto a este encuentro? Mira, yo creo que hay que ver cuáles son las condiciones
y la autoridad sanitaria deberá definir o establecer si estamos en condiciones de que se lleven adelante las PASO o no y en qué fecha, ¿no? Porque me parece que hay una propuesta de posponerla para una ocasión donde haya mayor cantidad de personas vacunadas, que esa podría ser una opción viable. Creo que entre todos nos tenemos que poner de acuerdo, como nos tenemos que poner de acuerdo en las medidas que toma Salud para cuidar la vida de los argentinos, hay que ponerse de acuerdo para que no se altere las reglas electorales de un año electoral, pero sí tener en cuenta que hay una situación extraordinaria donde no podemos nosotros poner en peligro la vida de las personas para que se lleve adelante un calendario electoral en un año donde hay pandemia, donde hay una situación extraordinaria, y me parece que una alternativa viable podría ser lo de posponerla para una fecha donde haya mejores condiciones sanitarias para hacerlo y no poner en riesgo a la población. Pero Diputada, bueno, es mi mirada, es mi... No, totalmente, pero y eso es lo que queríamos conocer. Pero ahí le pregunto, porque también en esta última semana se ha hablado de la posibilidad de poder construir un índice que cruce la cantidad de muertes y también la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, y que a partir de ese número se podría establecer un indicador que permitiría saber cuándo hacerlo. ¿Cómo evaluaron esa posibilidad? ¿Ven que hay una posibilidad de síntesis para poder buscar un índice epidemiológico para poder definir la fecha? No, la verdad que no estaba al tanto de eso. Sí creo que en la medida que pase el invierno nos va a dar tiempo para que haya más población vacunada, ¿no? Que vayan llegando las vacunas que nuestro país ha comprado y que se están produciendo en este momento, irán llegando y creo que cuando logremos un porcentaje alto de vacunación sería el momento óptimo, ¿no? En principio creo que habría que sí retrasar las elecciones y que no sean en agosto, en principio las primarias, esa es mi manera de ver. Ahora, 1 o 2 meses haría la diferencia en cuanto a correrla. Se tienen que poner de acuerdo en las fechas, pero ¿haría la diferencia? Porque hay diferencias entre postergación y suspensión, claras diferencias. Bueno, nosotros con otros diputados y los gobernadores de algunas provincias entienden que sería mejor la suspensión. Lo de postergaciones como otra variable y otra alternativa. Hoy lo evaluarán en la reunión que tengan con el ministro del Interior y verán cuál es la mejor opción que también tenga consenso de todas las partes y de todos los partidos, ¿no? ¿Al interior del Frente de Todos hay una posición unánime con la postergación o están divididos? Es un tema que lo está trabajando el Ejecutivo y que lo tiene que definir el Ejecutivo, me parece. Y cuando lo define el Ejecutivo, nosotros avanzaremos en el sentido que nos indique nuestro presidente. Está muy bien. Aunque hay versiones encontradas también, porque lógicamente en nuestras mismas entrevistas del oficialismo hay algunos que están a favor y otros que no, claramente. O sea, es una herramienta que en otros países en plena pandemia se está dando, debería reorganizarse la boleta única. ¿Qué piensan de la boleta única, Carolina? A mí me parece que, primero que yo defiendo la boleta en papel, no el voto electrónico. Boleta única en papel, digo, no electrónica. Y me parece que yo no soy una partidaria de la boleta única papel. ¿Por qué? Pienso que el sistema como está funciona. No veo cuáles serían los beneficios y las ventajas de la boleta única papel. Creo muchos. que los partidos políticos... bueno, a mí me parece que los partidos políticos, cada uno tiene una construcción, tiene su participación y claramente esa es la participación que hace que se controle el proceso electoral, y en ese sentido me parece que si cada partido tiene su estructura debería poder controlar el proceso electoral y no debería haber problema que cada partido tenga su boleta, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Todo está... Bueno, espérate, porque la voz que está atrás... chillando, es Felipe. El bebito de la pandemia es como un hijito de estas épocas, apadrinado por todos nosotros porque estábamos con la panza. Bueno, recordamos que cuando arrancábamos con el canal estabas ahí. Ya hay varios. Hay unos cuantos niños de la pandemia parlamentarios, pero este es posta a posta con su padre y madre diputados. Está diciendo, para de hablar con esa gente, dame bola a mí, yo te traduzco. Dame bola, mamá.
Yo está con el, Ahí está. miralo, si lo querés traer en pantalla, yo ningún problema. O sea que acá la tía Karina Tráelo, Juli. y mi vida. Tráemelo. No para. Tráemelo el Facebook. Pero ¿cuánto tiene ya Carolina? No. ¿Cuántos cumplió? Cumplió un año. año ya. Ay, ahora sí estoy feliz. Claro, Un año ya, nacía, claro, mira lo exactamente. que es ese pibe. No. Hola, bebé. Hola, Felipe. Mira. Ya camina entonces, A ver, para. un año. Hola, Felipe. Hola, esos cachetes que tenés. Hola, bebé. Mira los ojos. Me pone ahí. Va. Ahí está, ya está. ya está. Dame bola, mamá. Se dice. Bueno, Ponele Gra- Peppa Pig, dijo. chicos, Sí. como verán, estoy un poco complicada. No, ya quedaste tranquila, madre argentina, en plena pandemia laburante. Chau, Dipu. Que estés bien, Carolina. Saludo al padre. Míralo, bebé. No, mi abuelo, esos cachetes.